San Juan capítulo 14, verso 12, dice la palabra del Señor. Estas son palabras de Cristo. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Con solo esto, hermano, es para sentirse fortalecido. Eso fue lo que precisamente sentí cuando lo leí. Pueden sentarse, hermanos. Yo sé que todos llegamos a momentos donde las cosas se nos agravan y nos vemos impotentes precisamente de resolverlos. Esas palabras yo creo que usted ya las ha entendido cuando dice de cierto os digo. Es cuando él dejaba sentado una verdad o una promesa que se iba a realizar precisamente en nuestras vidas, que tendría pues cumplimiento. Cuando usted lea palabras así de Cristo, que él repite y dice de cierto os digo o te digo, lo que está haciendo ahí es precisamente estableciendo una verdad, estableciendo una promesa. Todo lo que pidieres al Padre, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Desde el capítulo 12, Jesús comenzó, desde que él ya comenzó a sentir que había llegado la hora, o llegó a entender que le había llegado la hora de partir, de enfrentar ese sacrificio. Eso lo estudiamos en el tema anterior. Entonces él comienza a dar instrucciones, últimas instrucciones al discipulado, porque el discipulado comenzó a tener cierta sensación, cierto sentir de que iban a quedar solos precisamente. Habían aprendido a depender de su maestro, y ahora que él hablaba de partida, y más cuando comienza a hablar de muerte, de resurrección y de irse, de ausentarse, entonces comienza a sentir esa sensación en ellos de quedar solos o abandonados, cosas por las cuales Jesús habló claramente que no los iba a dejar solos, que el Padre y él vendrían a ser morada en ellos, en nosotros, precisamente a través de la presencia del Espíritu Santo. No los dejaré solo, pero eso sí, si amáis mi palabra y la guardan, entonces el Padre y yo vendremos a ser morada en vosotros. Comienza a dar instrucciones por qué tenía que partir, además de su muerte expiatoria. Dice que era necesario porque tenía que preparar moradas, dice, las moradas eternas, y que vendría luego y nos trasladaría a esas moradas. Ahora, lo importante es que no solo les dio pues instrucciones de ese tipo, sino que ahora de cosas, hermanos, que él sabía que íbamos a necesitar. Con él el discipulado se les hacía fácil precisamente las cosas, enfrentarlas y resolverlas. Pero hablar de una partida, cómo ellos iban a enfrentar la situación, eso era muy diferente. Cuando fueron metidos en una tormenta, Jesús estaba con ellos, o Jesús llegó a ellos y les solucionaba los problemas. Pero ahora que él partía, la pregunta era cómo se debía de actuar, y que si no iba a haber algún respaldo precisamente. Entonces esa sensación es la misma que muchas veces nosotros llegamos a sentir mayormente cuando tenemos problemas. ¿Sí o no? Los tiempos que estamos viviendo o enfrentando son muy difíciles. La Escritura habló de los últimos tiempos, donde iba a aumentar la violencia, donde los tiempos iban a ser pero demasiado difíciles, y nosotros los estamos viviendo. Entonces, momentos así difíciles, hermanos,
es donde nosotros necesitamos de esta promesa y de este respaldo. Que gracias a Dios el Señor Jesucristo no se olvidó de esa necesidad. Instrucciones de realizar la obra, instrucciones cómo caminar precisamente en el Evangelio, instrucciones de cómo administrar precisamente la influencia del Espíritu Santo, pero también instrucciones de que no nos dejaría solo, que siempre íbamos a contar con el respaldo, con la ayuda de Él. Y miren, hermano, con lo que resultó, lo que Él promete ahí. Él dice, ustedes harán las obras que yo hago. Pero luego añade, dice, aún mayores. Pero sí establece el principio diciendo que estas cosas las debemos de pedir al Padre en su nombre, para que el Padre sea glorificado. ¿En qué sentido? Ya se lo voy a poner. Hay un diablo allá arriba y hay un diablo aquí abajo. Entonces el problema es que muchas veces nosotros tenemos necesidades y el diablo nos acusa allá, y aquí precisamente está borbandeando nuestra mente la idea de impedir el fluir de Dios, y que nosotros mismos cerremos esos espacios para no recibir la ayuda de Dios. Y esa ha sido nuestra lucha precisamente. ¿Cuántos de ustedes ahora oraron para resolver su problema, pero el diablo ahí que te dice que eres hipócrita, que Dios no te va a escuchar, que Dios ya se cansó de ti, que tú ya no tienes solución, arréglate tú mismo, Dios ya se cansó de ti, y eso que no llevas ni una vida entregada, no le estás sirviendo a Dios, y etcétera y etcétera? ¿Cómo va a creer que Dios te va a escuchar a ti? Y te acusa precisamente, y acusa allá delante de Dios, nos acusa. Pero la idea es bloquear. Entonces nosotros, cuando oramos al Padre y le pedimos y hacemos memoria de su Hijo, entonces el Padre, por mucha acusación de aquí abajo y por mucha acusación allá arriba, cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, el Padre se acuerda de su Hijo Jesucristo, y por amor a su Hijo, entonces nos ayuda a nosotros. Porque el diablo puede decir, un impío, un pecador te está ya orando, ese no merece recibir de tu beneficio. Pero cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, entonces, aunque vaya la etiqueta de maldad, de pecado, fuimos vestidos por la justicia de Cristo. A eso se refiere aquí. Y por eso dice, yo voy al Padre, y por eso las obras que ustedes realizarían, mayores que las que yo hice. ¿Por qué razón? Porque yo voy al Padre. Cuando ustedes clamen, yo voy a estar a la par, al lado del Padre. Acuérdense que se sentó a la diestra. Cuando sube una oración a Él, Cristo dice, esos son mis redimidos. Por ellos yo derramé mi sangre. Bueno, dice el Padre, entonces concédele. Así de sencillo. Por eso las obras que ustedes harían, mayores que las que yo hice, porque yo voy a estar con el Padre. Y porque cuando ustedes me pidan, yo lo haré. Yo daré las respuestas. Donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo en mi nombre, reunirse, ahí estaré yo. Dan gloria a Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, se miran impotentes de poder enfrentar precisamente sus crisis? Y tenemos el cuadro caótico, lo oímos, lo vemos a través de las noticias precisamente. Qué difícil la situación. ¿Y cuántos cristianos están atravesando situaciones difíciles? Entonces la idea es que nos tomemos de esta promesa fiel y verdadera. Porque eso es lo que se nos está prometiendo ahí. El Evangelio no solo ha hecho, hermano, en nosotros que las cosas se nos hagan livianas, sino también, hermanos, contamos con el poder de Cristo para superarlas, aún para vencerla. Dice la Escritura que Jesús, en la última gran fiesta de los judíos,
dice que, a saber en qué lugar, cuando dice que se levantó, es que se puso en un lugar y a voz en cuello comenzó a hacer el llamado y dijo: el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Aleluya. Lo que la religión no les puede dar, ni la ciencia puede, yo se los puedo dar. Por eso Pablo, cuando le escribe a una de la iglesia, le dice: si tenéis a Cristo, lo tenéis todo. Pero entendamos esto. Él no está prometiendo que va a evitar la crisis. Porque el problema es que cuando nos viene una crisis, nos desestabilizamos, nos desmoralizamos, flaqueamos y dudamos porque no entendemos qué es lo que nos está pasando y dónde está Dios. Pues Dios está ahí y entiende que Él no prometió detener en ti que te viniese una enfermedad, una crisis, un problema, sino que cuando te viniera el problema, la crisis o la enfermedad, entonces tú puedes recurrir a Él en su ayuda y clamar a Él, clamar al Padre y pedirle en el nombre de Él, y entonces Él estará dispuesto a ayudarte. Miren lo que pasó con el discipulado. ¿Sabía Jesús que el discipulado se iba a encontrar con una tormenta en el mar? ¿Sí o no? ¿Y por qué los envió? Si sabía eso. ¿Y por qué lo permitió? Él sabe lo que nos puede acontecer a nosotros. Él sabe lo que nos puede suceder. Entonces debemos de confiar en su sabiduría, hermanos, porque permite las cosas. Tal vez hoy no las entendamos, pero sí debemos de comprender la sabiduría de Dios. Sabe por qué lo permite. Él sabe lo que hace. Y debemos de confiar en ello. Y si estamos en una crisis, lo mejor, en vez de cuestionar o quejarnos o desmoralizarnos, es precisamente doblar las rodillas, como dice aquí la instrucción, de orar en su nombre y tener la confianza de que Él lo prometió, que nos iba a ayudar, que nos iba a socorrer. Entremos a los detalles. De cierto, verso 12, de cierto os digo. Ya le expliqué esto. Cuando usted lea estas palabras así de Cristo, o a veces dice: el que tenga oído para oír, que oiga. Entonces, cuando Él habla como antesala a lo que Él va a decir, es porque está estableciendo una verdad o está estableciendo una promesa. No debemos de dudar de esta promesa. No fueron promesas ligeras como lo de los políticos. Los políticos prometen, hermano. O como los novios que le prometen a la muchacha las estrellas, la luna. Enamórate de mí y te daré la luna. Enamórate de ti, te bajaré las estrellas. Pero volviendo al caso aquí, las promesas de Cristo son establecidas. De cierto os digo, el que en mí cree, porque usted le cree al Señor, entonces vamos bien ahí. El que en mí cree, las obras que yo hago. ¿Se acuerdan ustedes de las obras que Él hacía? Tremendas, tremendas. El pueblo llegó a decir, a la verdad, Juan, hablando de Juan el Bautista, no hizo ninguna obra, pero todo lo hace perfecto, bueno, increíble. Pero las obras que Cristo hizo, de abrirle los ojos a los ciegos, hacer caminar al paralítico, ¿qué más? Resucitar muertos, eran increíbles. Pero es ahí donde debemos de regularnos en esto, porque ¿qué mayores obras podemos hacer si Él resucitó muertos? Es la obra más grande que el Señor realizó en la tierra. Entonces debemos de tener entendimiento en esto. Si Él resucitó uno, ¿te va a resucitar 10 muertos? ¿De eso habla? No habla de eso. En el sentido, pues, que se nos abrirán las puertas en un mundo tan difícil como que el que estamos viviendo. Puertas imposibles de abrir por nosotros mismos. Miren, hermano, el discipulado más adelante, después de la resurrección de Cristo, ya en el libro de los Hechos, y usted mismo lo puede constatar ahí,
el discipulado pudo comenzar a experimentar lo que Jesucristo les dijo en estas palabras. ¿En qué sentido? Jesús no predicó a las naciones, ellos predicaron a las naciones. Después que resucitó, les dio otras instrucciones: quedaos quietos en Jerusalén hasta que recibáis el poder del Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén. Entonces ahí comienza precisamente una promesa que ellos iban a realizar, de una obra que ellos iban a realizar, y una obra mayor que la que Jesús hizo, porque ellos iban a empezar a conquistar ciudades: Jerusalén, Judea, Samaria. Pero luego se extendería, porque dice hasta los confines de la tierra. Es decir, que no solamente iban a conquistar ciudad, Jerusalén, Judea, Samaria, sino naciones, y naciones poderosas como Roma, naciones como las de Corinto. ¿Cómo se llamaban esas naciones? Grecia, cuna de sabios. Y ellos lo pudieron experimentar. A eso me refiero, a eso la Escritura establece precisamente puertas que nosotros no podemos abrir. Y no es que nosotros las vamos a abrir. La promesa es que esas puertas que no se pueden abrir, esas cadenas que no se pueden romper, esos problemas que no se pueden solucionar, yo las haré, dice el Señor Jesucristo. Yo las haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo las haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y 2 veces dejó por sentado: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. A esas obras se refiere precisamente. Porque si comparamos, ¿qué más grande resucitar un muerto? Como Lázaro, que ya comenzaba a podrirse 4 días después de muerto. Jesús llegó a su tumba. Tuvo que primero, todo fue cuestión, por supuesto, como Dios sabe hacer las cosas, restaurar el cuerpo, limpiarle todos esos gusanos, limpiar su llaga, lo podrido, restaurar precisamente, y luego resucitarlo. Una obra grandísima. El hijo de una pobre mujer, ¿se acuerdan? Que Jesús iba y encontró ¿cómo le llaman? El entierro, y se compadeció al ver a la mujer sola. Eso quiere decir que se le había muerto el marido y que el único sustento o ayuda que tenía esa mujer era el hijo que acababa de morir. Entonces él se compadece, porque así es Jesús. A veces nosotros creemos que Dios no se compadece de nosotros cuando estamos sufriendo, porque queremos que Dios ya accione. Claro que se compadece. Esta mujer no le pidió ayuda, la vio de lejos y se compadeció. Y cuando estuvo cerca, la pudo haber abrazado, consolarla, y después ordenar que bajaran la caja y destaparla y ordenar que ese muchacho se levantara. Obras grandísimas. Van a ser las obras que yo hice, aún mayores que las que yo hice, porque yo voy al Padre. Tenemos una garantía, que Él se sentó ahora a la diestra de Dios Padre. Fíjense en qué consiste esta garantía. Cuando el sumo sacerdote, usted sabe que el sumo sacerdote, cuando iba a ofrecer el cordero, un año, cada año, una vez al año, que entraba al lugar santísimo, ¿se acuerdan? Entonces, ahí no había garantía, hasta ahí. Se preparaba, se ponía todo la vestimenta que Dios había diseñado como sacerdote. Ustedes recordarán de que le habían puesto unas campanillas al ruedo. Entonces cuando el sacerdote caminaba se escuchaban esas campanillas. La razón de ello era que cuando entraba al lugar santísimo lo amarraban, lo ataban con una cuerda. Entonces en el lugar santísimo todos los movimientos que él hacía se escuchaban las campanillas, y el pueblo estaba en suspenso. El pueblo estaba afuera esperando que saliera el sumo sacerdote, y cuando ya salía el sumo sacerdote, entonces todo el mundo podía respirar tranquilo, porque la expiación había sido recibida por el Señor.
y habían sido perdonados sus pecados y habían sido libres y que iban a recibir grandes bendiciones. Pero mientras el sacerdote no salía y se sentaba, todo estaba en suspenso. El que el sacerdote se sentaba significaba que la obra estaba completa, hecha, y que lo que se pidió se iba a recibir. Entonces Jesús, cuando ascendió a los cielos, dice la Escritura que se sentó a la diestra de Dios Padre, porque su obra fue completa, de tal manera que nada falta a su obra. Y esas promesas se tienen que cumplir en nuestras vidas, porque Él es fiel. El pacto que Dios hizo con nosotros fue por la sangre y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un pacto eterno, un pacto que no se puede violar, donde Dios no se va a retractar. ¿Tú crees que Dios se arrepintió de haberte salvado a ti? ¿Ah? Algunos dirán, lo que yo he hecho, hermano, si usted supiera. No quiero saber lo que te ha hecho. Pero no, Dios no se ha arrepentido. Tienes que reconciliarte y entender que no puedes seguir en eso. Pero Dios no se ha arrepentido, porque no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre, dice la Escritura. Tenemos garantías, promesas fieles. Todo está que nosotros hagamos como se tienen que hacer las cosas. Ese es el clavo. Ese es cuando usted hace un préstamo en el banco. El banco ahí le dice todas las cláusulas. Esto es lo que usted tiene. Y si usted hace esto, y si usted cumple el contrato, todo va a ir bien. Ni lo van a molestar, ni lo van a llamar, ni nada. Todo vez que usted cumpla. Pero si usted comienza a faltar al contrato, lo que usted firmó, sí lo van a estar molestando, lo van a estar hostigando, y si es posible lo van a embargar y lo van a dejar en la calle o lo van a meter en la cárcel. Entonces lo mismo es esto. Si vosotros amáis mi palabra y la guardan, mi Padre y yo, dice, vendremos a hacer moradas en vosotros, porque ya había prometido al Espíritu Santo. Y hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, y esa promesa se ha cumplido en nuestras vidas. Y esta promesa en nuestras situaciones difíciles, si nosotros lo creemos y se lo pedimos, Él va a realizar esa obra que necesitamos en nuestras vidas. Por supuesto, no va a dar respuesta a detalles que son caprichosas. ¿Entiende usted eso? Que debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios también. Y no se enrede en eso, decir, ¿será voluntad de Dios de que yo mejore mi condición de vida? Eso ni lo pregunte. Claro que es voluntad de Dios. Dios no quiere que seamos cola, sino cabeza. Está hablando en situaciones, el ejemplo ridículo lo voy a poner, cuando los bolitos a uno le piden $1, o que alguien esté, Señor, yo quiero poner un negocio, y el negocio que está dando en Nicaragua, ¿cuáles son? Entonces, esos negocios que le dieron risa a ustedes y que se entiende y se sobreentiende y todo, Dios no se los va a dar, ni mucho menos a respaldar, porque son negocios mal habidos. ¿Ah? Entonces a eso se refiere cuando dice de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no te va a dar una cosa que te va a destruir, en otras palabras, porque otros lo pueden ver de una manera negativa, con prejuicio. Eso es lo malo de Dios. ¿Y por qué no es que sea tan, sino que esas cosas Dios sabe que te pueden dañar, entonces no te lo va a dar? A veces hasta el joven pues que ora porque que se enamoró de alguien y ora y como no se lo dio Dios, entonces ya no quiere ser cristiano y no sabe de qué lo está librando. Imagine que esté pidiendo que la muchacha sea una Jezabel. Ahora, si nos vamos a la muchacha también pidiendo por alguien y Dios no te lo concede, porque Dios quiere librarte de algo grande. Te salga como aquel marido de Abigail, ¿cómo se llamaba? El marido de Abigail, que hasta el nombre, porque el hombre era bruto, pero de aquellos, el nombre lo decía. La misma, cuando intercedió, Abigail intercedió delante de David, le dice, no mates a mi marido, por favor ten misericordia de mi familia. Si hasta el nombre que él tiene es que es bruto ese hombre. Pero por favor, te pido por mis hijos, por mi familia. Yo entiendo, sé el marido que tengo. Es increíble. Entonces son cosas que a veces nos encaprichamos y eso no es así. Y ni se les va a ocurrir que Dios les va a cumplir ese capricho tampoco.
porque Él no quiere que usted se destruya. Entonces, de acuerdo a la voluntad de Dios, en el sentido de cosas que nos van a beneficiar realmente, Dios estará de acuerdo y no se detendrá para ayudarte. Obras que experimentaron el discipulado, hermano. Increíble lo que le pasó a Pedro cuando fue encarcelado, ¿se acuerdan? Esas son obras increíbles. Él fue encarcelado y él sabía que iba sentenciado a muerte. Él sabía que de ahí no salía. Y si salía de ahí, salía muerto. Ese hombre, hermanos, ahí se habrá acordado de las palabras de... a veces nosotros somos muy olvidadizos. Una vez lo tocamos esto. Cuando Jesús se estaba despidiendo del discipulado después de la resurrección, usted sabe que platicó con Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Él le decía, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me ama? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y él le decía, apacienta mis ovejas. Lo estaba reivindicando porque él le había negado, ¿se acuerdan de eso? Pero le dejó una promesa ahí y le dijo, hoy que eres joven, dice, vas a donde tú quieras, pero cuando fueres viejo, otros te van a tomar, te ceñirán y te tomarán y te van a llevar donde tú no quieres. Eso no está pasando hoy con los hijos. Así sencillamente, te llevan a lugares donde tú no quieres, pero ni modo. Compras cosas que tú no quieres, pero tienes que comprarlas porque el otro lo quiere. Pero lo que le dejó a Pedro era de qué muerte iba a padecer Pedro. Fue una muerte cruenta más adelante, pero sí llegó precisamente a ser mayor. Lo que les quiero decir que en ese momento que lo capturan y lo meten al calabozo y que sabía que de ahí no salía vivo, se habrá acordado de la promesa. Imagínense que fue tanto ese hombre que se acordó que Jesús le había dicho que no iba a morir pronto. A eso se refería. Y esto dice que me van a matar, pero Jesús, yo me acuerdo que me dijo que otros me iban a tomar cuando fuere viejo. Entonces estos tipos no me matan todavía. Y se durmió tanto que el ángel lo llegó a liberar y él pensó que era un sueño, ¿se acuerda? ¿Se imagina usted la dormida que se pegó ese hombre? Descansando en una promesa de Dios. Cosa que nosotros debemos de hacer en nuestras crisis. Eso es lo que hace liviano nuestros asuntos. Yo estoy pasando este trago amargo, pero Dios está conmigo. Y aunque duele y todo, pero tenemos en lo más profundo de nuestro corazón la seguridad, la certeza de que Dios, hermanos, va a convertir esa derrota, ese fracaso en nuestra vida, en victoria. Tengamos paciencia, creámosle. Ahora, la obra en Pedro, hermano, fue increíble. Se soltaron sus cadenas y las cadenas, cepo, dice, imagínense, las cadenas que tenían sus pies, las puertas se abrieron, los soldados estaban ahí y dice que no lo vieron con el ángel. Y pasó la primera guardia, la segunda guardia, imagínense, hasta que el ángel lo sacó fuera de ese cuartel. Lo liberó de esa manera. Y dice que él pensaba que estaba soñando. Pero cuando se vio fuera y se comenzó a tocar, entonces ahí vio de que no era un sueño, sino que era una realidad. Y con alegría se fue precisamente y a tocar, tocó una puerta de unos hermanos, creían que era un fantasma, que ya se lo habían volado al pobre. Y tomando las palabras de Cristo, mirad que un fantasma no tiene carne. Tóquenme, soy yo. Y les contó que un ángel, porque la iglesia estaba orando por él. Mire cuán efectiva es la oración. Las obras que yo hago, dice Cristo, las harán ustedes a través de la oración. Y aún mayores que las que yo realicé. Se refería precisamente a estas cosas. Puertas que no se te quieren abrir, Dios las va a abrir. Si necesitas que una persona que a veces tiene autoridad y necesita que él tenga que hacer algo, pídele a Dios, porque dice la Escritura, es una promesa, que Dios inclina el corazón de los reyes hacia donde Él quiere. Así sencillamente. Así, y así pasó con aquel que hace poco lo leímos. ¿Quién era? Jeremías. Era copero del rey. Imposible que el rey le complaciera en esa petición de ir a restaurar a un pueblo enemigo del reino. No es posible, mucho menos que eran esclavos. ¿Cómo él iba a dar todo ese detalle? Y no mal lo hubiera matado. Pero Jeremías oró y le dijo al Señor: Señor, da éxito, dame éxito para con aquel varón. Estaba hablando que Dios tocara la mente y el corazón de ese rey y que lo inclinara a favor de él. Y él esperó el tiempo, y cuando llegó el tiempo que sirvió la copa,
El rey le dice: Jeremías, ¿qué te pasa? Y ahí entendió él que las puertas estaban abiertas. Estoy triste, me pasa esto, recibí una mala noticia, mi pueblo está destruido. ¿Y qué quieres? Quiero ir a restaurarlo. ¿Y qué más quiere? Bueno, quiero materiales para. ¿Y qué más quiere? Bueno, voy a encontrar enemigos, entonces quiero que me des autorización y carta. ¿Y qué más quiere? Bueno, necesito trabajadores, tienen que ser del mismo pueblo. ¿Y qué más quiere? Le dio todo, hermano. Obras. A eso se refería el Señor Jesucristo, que las realizaría Él a través de nuestras vidas. Todo está que nosotros le oráramos. ¿Oraste hoy? Créelo. ¿Oraste de acuerdo a la voluntad de Dios? Se imagina que el hermano quite ese tipo que está ahí, o el que tiene enfrente. ¿Cómo le va a complacer Dios eso? La sangre que le cubre a él, le cubre al otro. Él no puede estar, dice el mismo Señor Jesucristo, una casa no puede estar dividida a sí mismo, porque entonces está pronto para ser destruida. Amén. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. ¿Lo creen? Cierra tus ojos. Asegúrate que lo que estás pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo saberlo? Es fácil. Lo que te está pidiendo no te va a destruir, tú lo sabes. A veces nos cegamos, a veces vemos las cosas y nos cegamos y queremos por fuerza que Dios nos dé las cosas, y no es así la cosa. No se pueden forzar las cosas, porque te van a dañar. El mayor perjudicado no va a ser Dios, el mayor perjudicado vas a ser tú. Por eso se pide una condición de humildad, porque muchas veces la soberbia no nos permite ser libres. Nos encaprichamos y la soberbia colabora muchas veces. Una de las cosas que Jesús nos mostró fue su humildad. Fue una de las cosas que le caracterizó en su ministerio. Y por eso llegó a tener la seguridad que lo que pedía el Padre se lo iba a dar. No solamente es porque era su hijo. Nosotros también somos hijos de Dios, sino que el detalle está en hacer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesús: yo sé que tú siempre me escuchas, porque yo siempre hago tu voluntad. Aún las cosas que pido, las pido de acuerdo a tu voluntad. Nada he pedido por capricho. Y entiende que Dios no te la da porque sabe que te va a dañar mucho. Va a ser peor a lo que puedes estar sufriendo ahora. Levanta tus manos, pon tu vida en las manos de Dios, descansa en Él y dile: Señor, aquí estoy. Esta es mi necesidad, esta es mi enfermedad, esta es la lucha que yo tengo, Señor. Ayúdame, ábreme las puertas. Yo creo en esta promesa, Señor, que tu promesa se cumpla en mi vida, en mi hogar, que tu promesa se cumpla, Señor, en tu iglesia, en tu obra. Jesús, muestra tu gloria, Señor. Muéstrame tu gloria. Vamos a tratar de cantar y como una oración: Señor, muéstrame tu gloria. Y los que se la saben, por favor, me ayudan ahí. Amén. Muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Señor. Que el rocío del cielo nos traiga refrigerio, y muéstranos tu gloria. Una vez más, muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Señor. Que el rocío del cielo nos traiga refrigerio.
Muéstranos tu gloria, Señor. Una vez más, como una oración. Muéstranos tu gloria.